La frecuencia, entonces hablamos de un FM. ¿Qué más podríamos cambiar? La amplitud, hablamos de un AM. La fase, hablamos de un PM. En términos generales, cuando la señal moduladora es analógica, nos referimos a estas modulaciones cuando es sinusoidal o pasabanda con estos nombres. ¿Estamos claros? En general vamos a ver que son de dos tipos nada más, o la amplitud o el ángulo de la señal moduladora, porque lo que llamamos frecuencia y fase todo forma realmente el argumento de una señal sinusoidal, que es su ángulo, y puede haber otros cambios ahí internos que no necesariamente se ven como FM o PM, ¿estamos claros? Pero esto es lo que vamos a ver. Cuando la señal moduladora es digital, nos referimos a esos mismos tipos de esquemas. ¿Bajo qué nombres? ¿Alguien recuerda? FSK, FSK. Muy bien, FSK, SK, Y FSK. SK. ¿Estamos claros? ¿Y el SK de dónde viene? Porque el cambio es abrupto, porque esto cambia abruptamente. ¿Estamos claros? Entre un intervalo y otro intervalo, ¿ok? ¿Estamos claros todo el mundo? Entonces básicamente tenemos esto y esto es lo que vamos a estar estudiando, ¿ok? Así que una vez que la señal se combine la moduladora en la portadora con alguna de sus características, entonces yo transmito mi señal modulada. ¿Estamos claros? Y luego entonces paso al canal. Quedamos en que los sistemas que nosotros vamos a analizar o a estudiar son sistemas ¿de qué tipo? Lineales, invariantes en el tiempo. ¿Estamos claros? Significa que su característica no cambia con el tiempo, es la misma respuesta. ¿Ok? Y se aplica el principio de linealidad o de superposición. ¿Ok? Eso es básicamente lo que es. Esos tipos de sistemas, ¿cómo se caracterizan? ¿Por medio de qué cosas? Una respuesta al impulso o su respuesta en frecuencia. ¿Estamos claros? El dominio de frecuencia que nosotros vamos a usar para el estudio es en F, en Hertz, o en W, que es omega, que es en radianes por segundo. ¿Estamos claros? Ese es el dominio de frecuencias. Hay otro que usted ha visto que va a ver. Por ejemplo, el S, que es la frecuencia compleja, que es la transformada de Laplace. Hay otras transformadas, transformada Z, por ejemplo, también. Hay otras transformadas, muchas otras cosas, ¿ok? Pero a nosotros nos va a interesar en la transformada de Fourier para ver el asunto desde un punto de vista en la frecuencia en Hertz, ¿ok? O en radianes por segundo. ¿Ya? Entonces, este canal va a estar caracterizado, ya quedamos, alguien nos dijo muy bien, por una respuesta al impulso o por su respuesta en frecuencia. Esa es su característica. Así que cuando esta señal SDT se transmite a través del canal, la señal recibida, ¿quién es en general? Yo transmito SDT, que es la señal modulada, pasa a través del canal, pero la señal que se recibe, ¿quién es? La respuesta de ¿A qué equivaldría a ser RDT en general? SDT por HDT. Ok, a SDT no es por A, es como una convolución por HDT, y en general, que no vamos a ver en este curso, pero para que estemos claros, con un NDT, donde NDT es el ruido. ¿Estamos claros? Puede haber otras cosas, ruido, interferencia, otras cosas que se incluyan dentro de ese modelo del canal, ¿ok? Pero en este curso vamos suave por lo pronto, así que va a ser simplemente eso, ¿ya? Y en la mayoría de los casos vamos todavía más suave. La respuesta al impulso es súper buena gente, es simplemente un delta o un impulso, significa que no afecta a la señal, ¿ok? Vamos a ver algunos casos de atenuación y cosas como esa, pero no más allá. Pero esto es importante que lo entiendan, porque en general puede haber un modelo aquí que esto sea bastante complicado, ¿ok? Y vamos a ver algunos casos de esas cosas. Muy bien, entonces, una vez que tengo mi señal recibida, en mi modelo, normalmente, entonces, ¿qué tengo aquí en la entrada? Aquí, ¿qué va? Un filtro pasabanda, normalmente. ¿Estamos claros? ¿Y para qué es importante ese filtro? Para solamente agarrar las frecuencias que necesitamos, ¿no? Para escoger solamente la señal que me interesa, porque recuerden que hay otras cosas
pero ruido y otras cosas, pero también hay otras señales, claro, otros canales. Y también para qué otra cosa aquí, ahí sí, para qué otra cosa sirve ese filtro. ¿Resulta del canal o puede ir dentro del receptor? El receptor también forma parte del canal. Recuerda que cualquier cosa por donde pasa una señal es un canal. O sea, lo que hacemos normalmente, bueno, y esto es del receptor, es un filtro del receptor. ¿Okay? Entonces, si tuviera un radio, por ejemplo, aquí, bueno, tendría mi antena. La antena tiene una guía de onda o un cable y después viene un filtro. ¿Están claros? Y después vienen otras cosas. ¿Ok? Entonces tengo este filtro y ese filtro también sirve para qué cosa? Para quitar ruido. Para reducir el ruido y por lo tanto mejorar la razón señal al ruido en este punto del sistema. ¿Estamos claros? Muy bien. Y después, en términos muy generales, ¿qué seguiría? Un demodulador. ¿Ok? Y después entonces, ¿qué tendríamos? Ya, el destino. ¿Estamos claros? El destino. Aquí la señal, el demodulador, ¿cuál es la función del demodulador? ¿Qué yo busco? Poder recuperar la señal que transmití. Entonces aquí lo que yo voy a recibir de alguna manera es, o tratar de recuperar MDT. Ya discutimos que no es exactamente la misma MDT, ¿estamos claros? Porque puede tener ruido, puede ser, no ser exactamente el mismo símbolo que transmití o cualquier otra cosa, ¿estamos claros? Si es analógico todo el sistema, entonces aquí también tengo una señal analógica, pero va a contener ruido de alguna forma, ¿estamos claros? Y aquí entonces tiene una razón señal al ruido distinta que la razón señal al ruido de este punto, diferente de la de este punto, distinta de la de este punto y así sucesivamente, ¿estamos claros? Si es digital, entonces esto va a ser un símbolo que o es el mismo que el de allá o es distinto, porque hubo un error en este punto. ¿Estamos claros? Bien, entonces, los dos parámetros importantes que estuvimos revisando de toda esta cosa, ¿cuáles son? La potencia promedio de transmisión y el ancho de banda. Bueno, ya usamos aquí DW, así que bueno, W del sistema, ¿estamos claros? Y esos dos parámetros son tan importantes, que son características estos del canal, pero determinan básicamente toda la característica del sistema también, ¿estamos claros? De esto va a depender muchas cosas. ¿A qué distancia puedo llegar? ¿Qué tamaño deben ser las antenas? ¿Qué tamaño deben ser los amplificadores? ¿Cuánto cuesta todo ese rollo? ¿Estamos claros? Así que eso es un parámetro bien importante. Y este también que está aquí, porque dependiendo de él, yo voy a poder transmitir más o menos cantidad de información, o tener más o menos velocidad en la transmisión de esa información, o poder transmitir más o menos cantidad de canales de información. ¿Estamos claros? Así que ambos parámetros son críticos en cualquier diseño. ¿Ok? Adicionalmente a eso hay dos parámetros más que son fundamentales para todo sistema de comunicación. ¿Cuáles serían? ¿A alguien se le ocurre algo? Uno súper importante. El dinero, el costo. Claro, siempre es importante. Yo puedo haber pensado en un super sistema de comunicación con un esquema de modulación súper eficiente, pero si todas esas cosas cuestan un montón de dinero que yo no puedo afrontar, entonces me busco otra cosa. La ley, la norma también. Claro. Y también la complejidad. También. Yo puedo haber pensado en un sistema muy sofisticado, pero si es muy complejo, hacer la modulación, por ejemplo, o hacer la demodulación, entonces el sistema no me va a servir. ¿Ok? Así que esos también son dos parámetros adicionales que hay que tomar en consideración. ¿Ok? Muy bien, ¿hay alguna pregunta? Esto es simplemente un repaso de lo que ya habíamos estado discutiendo. ¿Ok? ¿Hay preguntas? La transmisión aquí, o el tipo de comunicación, ¿cómo puede ser? El difuso o Difusión o punto a punto. o punto a punto, ¿ok? Puede ser por difusión o punto a punto. Por difusión es que yo tengo un transmisor y puedo haber múltiples receptores, que es el caso tradicional de la radio, la televisión o algunas redes de comunicación, ¿no? De datos.
Y punto a punto, aquel que solamente va desde un transmisor a un receptor. ¿Estamos claros? Que es la mayoría también entonces de los otros sistemas de comunicación. La otra clasificación aquí que se puede tener en términos de cómo se comunican el transmisor y el receptor, ¿cuál es? Banda ilimitada. ¿No? Simplex O duplex o semiduplex. ¿Estamos claros? Simplex solamente va en una dirección, como la radio o la televisión tradicional. Duplex va en ambas direcciones. ¿Estamos claros? Simultáneamente puedo tener eso. ¿Ok? O semiduplex en ambas direcciones, pero no al mismo tiempo. ¿Ok? Hay que esperar. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a ir a revisar algunas cosas más para ya concluir con este capítulo. Bien, bueno, después discutimos su tarea, me la entregan y vemos qué es lo que encontraron o aportan o dicen. Ok, ya vemos el proceso de comunicación, ya sabemos qué es todo esto, ya discutimos esto, ya vimos ejemplos de esto. Bien, ahora vamos a hablar un poquito más de la razón señal al ruido, la parte básica. Aunque el estudio que nosotros vamos a hacer en profundidad de estos esquemas de modulación no van a incluir el análisis per se del ruido, es importante que entienda algo por lo menos de la razón señal al ruido. Esto es una forma cuantitativa, es decir, medible con un número del efecto del ruido, para considerar el efecto del ruido. ¿Estamos claros? Quedamos en que la razón señal al ruido no es más que la razón, una división de la potencia promedio de la señal a la potencia promedio del ruido en algún punto del sistema de comunicación. ¿Estamos claros? Pueden medirse en diversos puntos. Yo puedo hacer una comparación para ver si se está degradando o si se está o lo puedo mejorar. ¿Estamos claros? Mientras más alto esto, mejor, porque significa que hay más nivel de señal con respecto al nivel del ruido. ¿Estamos claros? Un error que normalmente se comete o se piensa es que cuando esto fluctúa es porque el ruido aumenta o disminuye. Generalmente el ruido de que hablamos aquí es ruido blanco, ruido ocasionado por vibración de electrones en un sistema electrónico. ¿Estamos claros? Ese ruido tiene un comportamiento particular de acuerdo a una función gaussiana, o tiene una característica de probabilidad función gaussiana, ¿okay? Y por eso se llama ruido blanco gaussiano, ¿okay? Entonces, ese nivel de ruido es propio del receptor y siempre está. O sea, eso es una limitante en cualquier sistema de comunicación electrónico, siempre está presente. Generalmente, bajo las condiciones de operación de ese receptor, ese nivel no cambia. Así que el cambiar esto es porque el nivel de señal es el que está cambiando. ¿Estamos claros? Puede haber cosas que lleven a una degradación de ese ruido. Por ejemplo, que un cable comience a molestar, no tenga un buen contacto, haya soldaduras frías, usted tenga un amplificador de no muy buena calidad o que ya haya pasado mucho tiempo y se degrada la característica, estamos claros, y comienza a generar más ruido. ¿Okay? Entonces puede haber algunas razones por las cuales esto puede ir cambiando. Pero normalmente el análisis va a ver porque esto cambia, aumenta o disminuye en función de qué, por ejemplo, de la distancia. A medida que yo aumento la distancia, la potencia de la señal en el receptor comienza a reducirse y esto comienza a degradarse. ¿Estamos claros? Para que yo pueda tener un sistema de comunicación efectivo, es decir, que yo pueda recibir algo que tenga que ver con lo que transmití, ¿estamos claros? Esto tiene que tener cierto nivel o cierto valor. ¿Estamos claros? Y los receptores generalmente vienen especificados cuando es su nivel mínimo, llamado valor de umbral, para que opere en forma correcta. Claro, si quedo por debajo de ese umbral, lo que va a haber es ruido. ¿Estamos claros? Muy bien, entonces, esa razón es una razón adimensional, porque si esto es potencia y esto es potencia, eso no tiene unidades. ¿Estamos claros? Generalmente se calcula o se mide cuantitativamente en decibeles, pero ojo, el decibel no es una unidad, ¿estamos claros? Es simplemente una indicación de la escala matemática en que está la medida. Claro, esa es una escala logarítmica, es decir, que de una escala lineal yo puedo cambiar a una escala logarítmica y entonces por eso aparece medido en dB.
Si usted ve algo como una unidad, es porque lo que usted está midiendo sí es una unidad, no una razón de nada. ¿Estamos claros? Y lo que usted ha hecho es transformar esa cantidad por medio de una función logarítmica a otro valor, pero sigue siendo esa unidad. Ejemplo, yo puedo tener una potencia en watts y aplicarle una función logarítmica y medirla en dB watts. ¿Estamos claros? Si yo veo esto, lo que debo entender es que es una potencia, pero que está en escala logarítmica. Pero si yo veo solamente eso, entonces debo pensar que la cantidad que estoy viendo viene de una razón que es adimensional y que yo cambié a escala logarítmica. ¿Estamos claros? La razón de usar esa escala es simplemente por asuntos prácticos, para no tener números ni muy grandes ni muy chiquititos. ¿Estamos claros? Entonces eso se cambia. Para tener estos niveles de dB, simplemente multiplico esa razón o una cantidad cualquiera por 10 logaritmo de base de 10 de la cantidad. ¿Estamos claros? Entonces tengo mi cantidad X, pero en decibeles. Esto sí es una razón de potencia. ¿Ok? Hay que tener cuidado. Si es de voltaje, si es de corriente o si es de otras cosas. ¿Ya? Entonces, tienen un anexo en el libro. Alguno de los anexos se dedica solamente a los decibeles. Entonces, por favor, revíselo para estar claro en las unidades y cómo medirlo. ¿Ok? Entonces, la fuente de información ya queda muy claro la diferencia. Aquí hay un pequeño ejemplo muy simple. Ven el trazado azul, es una señal analógica, porque su amplitud entre menos 2 y 2 puede ser cualquier valor. Pero el verde es una señal digital, porque no toma cualquier valor. Solamente va a tomar menos 2, menos 1.5, 1.5 o 0 y así. ¿Estamos claros? O sea, dentro de ese rango nada más va a tomar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 valores. No más. ¿No? Claro. Y eso lo hace digital. Sin embargo, observe que ambas señales son de tiempo continuo. ¿Ok? Así que tengamos cuidado con eso. Bien, esto también creo que lo conversamos en un poco. Los sistemas han ido evolucionando y prácticamente casi ya todo es digital. Claro. Y eso es porque presenta múltiples ventajas con respecto a sistemas analógicos tradicionales. ¿Ok? Ahora, ¿por qué nosotros discutimos en este curso todavía sistemas analógicos? Y usted dirá, bueno, eso ya casi no se usa. Bueno, casi no se usa, pero sí se sigue usando. Todavía en Panamá no hemos llegado al apagón analógico. Claro, igual que en otros países. En 2020. Exacto. Y encima de eso, es importante, porque si usted entiende esto cuando lo discutamos, esto va a ser mucho más fácil de comprenderse, porque se deriva directamente de él. ¿Están claros? Y la naturaleza de la mayoría de las fuentes sigue siendo analógica. ¿Están claros? De la fuente original. ¿Están claros? Obviamente hay una conversión, y por eso es que luego tratamos todo digitalmente. Pero es necesario este proceso que vamos a discutir también en este curso. ¿Ok? Entonces seguimos trabajando por eso ahora. ¿Pero por qué llega a sistemas digitales? Bueno, porque los circuitos digitales son mucho más baratos que los circuitos analógicos, que necesitan más precisión, ¿okay? Y se degradan más rápido. Porque la implementación de sistemas de seguridad, por ejemplo, no es posible en un sistema analógico. En un sistema digital, en este punto aquí, antes del modulador, yo puedo hacer muchísimas cosas. Claro. Puedo hacer compresión de la señal, puedo comprimirla. ¿Y qué significa comprimirla? Y ahora lo discutimos. Reducir la cantidad o llevar al mínimo la información que necesito transmitir. ¿Están claros? Piensen en lo siguiente, piensen en un fax. ¿Alguien ve un fax? Es una hoja blanca, usted tiene un montón de cosas, lo mete en la máquina y ella lo captura, básicamente una imagen, es lo que se transmite. Y yo transmito eso. ¿Ok? Pero si es de algo escrito, la mayoría de lo que hay allí, ¿qué color es? ¿O blanco o negro? ¿Cómo va a ser negro? Un grupo de letras dentro de una página de este tamaño así. Casi no todo es blanco. ¿Estamos claros? No sé, pienso yo.
O tal vez, si todo fuese negro, entonces, ¿para qué transmitir negro? Entonces, simplemente miro cuántos negros hay, busco algún tipo de código y transmito nada más eso. ¿No? Claro. Entonces estoy haciendo una compresión de esa imagen. No estoy guardando exactamente todo lo que hay allí, solamente ciertas características. ¿Me explico? Lo mismo sucede con la voz. Yo no transmito exactamente todo. La voz se usa un modelo para replicar la voz. Y en ese modelo se toman ciertos parámetros, como la amplitud, la agudeza y otra cosa más, que no recuerdo ahora mismo el nombre. ¿Estamos claros? Y eso es lo que yo transmito. Y con esos valores se reconstruye en el receptor, usando un modelo, el mismo modelo, el resto de la voz. ¿Estamos claros? Entonces yo transmito todo. O sea, eso no se puede hacer con un sistema analógico. Yo tengo que transmitir lo que es la señal y se acabó. ¿Estamos claros? Así que no puedo hacer, por ejemplo, ese tipo de cosas. Tampoco puedo ponerle seguridad al sistema. Un sistema analógico se transmite la señal y si alguien la captura, ahí está la señal. No hay nada como hacerle nada. Sin embargo, si el sistema es digital y yo puedo convertir todo eso a números, por ejemplo, números binarios, ¿estamos claros? Entonces yo puedo jugar con eso, yo puedo hacer códigos que de alguna manera me escondan información o me la manipulen de alguna forma tal que si yo no tengo una llave o una clave, yo no pueda obtener esa información. ¿Me explico? Entonces, eso se llama sistemas de seguridad criptográficos y eso no es posible en un sistema analógico. Tampoco puedo en un sistema analógico hacer nada con respecto al ruido, y es lo que le expliqué hace un momento. El ruido seguirá estando y esto tendrá ruido. Pero en un sistema digital yo puedo incluir un tipo de código muy particular que me permita mejorar el desempeño del demodulador, de manera que tenga mayores probabilidades de detección correcta del símbolo transmitido y mejore la razón señal al ruido y por lo tanto haya más efectividad en la detección del símbolo correcto. ¿Estamos claros? Y eso no es posible en un sistema analógico. ¿Okay? Una pregunta, pero en el caso de los sistemas digitales, si cada vez que usted introduce algo antes de la modulación, al final no resultaría como un atraso en el tiempo, por ejemplo, en el caso de la telefonía. Bueno, todo, como eso es un punto importante, todo va a incluir retrasos, porque todo necesita un procesamiento. Pero el concepto de tiempo real no significa que sea instantáneo, porque nada es instantáneo. ¿Estamos claros? Cuando usted habla por el teléfono, a mí no me llega inmediatamente. Entonces, tiempo real significa que la acción se ejecuta dentro del límite de tiempo permitido. Así que si la aplicación no encuentra ningún efecto en cierto retraso, es posible meter más cosas. ¿Me explico? O sea, en la comunicación por voz yo puedo tener todas esas cosas, siempre y cuando no altere la percepción del oyente. O en la música, o en el video, o en lo que sea, ¿estamos claros? Pero hay que tener cuidado, porque si esto resulta muy complejo, puede implicar que haya mucho retraso y el sistema ya entonces no me sirve, porque no es de tiempo real. Ahora, no todas las aplicaciones son de tiempo real. Hay aplicaciones que permiten que usted transmite una cosa y no importa cuando la reciba. Así que usted pueda tener todo el retraso que le dé la gana. ¿No? Claro. Piense, en una comunicación de voz a mí sí me gustaría que fuese en tiempo real. ¿No? Claro. Y yo poder recibir el asunto. Pero piense en una sonda espacial que va a tomar una fotografía de Júpiter. ¿Para qué usted quiere eso que le llegue ya? Si igual por la señal va a demorar ¿cuánto? Días. Entonces el que usted le meta un montón de cosas más y eso demore 30 minutos más, no importa. ¿Estamos claros? Sí. Quien esperó un día puede esperar un día y 30 minutos. ¿Me explico? Entonces va con eso. Alguien iba a preguntar algo y yo no le dejé. No, era... Ya se lo olvidó. Era sobre esa misma línea, sobre la velocidad en que se entregaban los mensajes. Y de qué dependía y que en cuánto tiempo uno podría recibir la señal dependiendo de los factores que implica
enviar y recibir la Bueno, ya estamos dando algunas respuestas, ¿ok? Sí. Depende de la complejidad de las cosas que tengas ahí, los procesamientos. Depende del tipo de canal que yo esté usando. No es lo mismo transmitir ondas sonoras en el agua que transmitir una onda de microondas o una señal de luz a través de un cable. O sea, todos tienen velocidades distintas, ¿ok? Depende, la velocidad que yo pueda lograr en el sistema digital va a depender también del ancho de banda disponible en el canal. ¿No? Claro. O sea, hay múltiples factores. Y la distancia depende principalmente de la potencia. Pero también depende de las características, por ejemplo, del receptor, del tamaño de la antena y otras cosas. ¿Ok? ¿Qué mejor Panamá que o lo hablamos? ¿Perdón, qué? ¿Cuándo qué? Panamá que mejor que o lo hablamos. Ah, pues yo no sé. Según su conocimiento. ¿Mejor en qué? ¿En servicio? Internet, En internet, no sé. Yo uso cable onda. No sé sobre que la guardia esté tan bueno sea o malo. Así que, y comentarios de buenos y malos, he escuchado de todo. ¿Sí? Va mucho en el servicio, va mucho en la calidad del servicio principalmente, de la atención y ¿no? En términos de tecnología, yo creo que los dos deben andar usando lo mismo que hay. Todos usan los mismos tipos de módem. O sea, usan los mismos tipos de cables. Entonces, Creo que el cable no puede sacar un mensaje de audio. posiblemente, porque como estaba dedicado más a la parte de cable por televisión, eso fue una apertura de Cable & Wireless posteriormente, porque su principal era la telefonía originalmente. Muy claro. Así que, bueno, depende de qué es lo que estamos haciendo. Lo mismo que Cable Onda ahora ofrece telefonía, pero su principal negocio originalmente era la televisión. Entonces, depende un poco de esas cosas. Así que, pues, pero bueno, ahora si alguno me paga, yo puedo considerar mi evaluación. Una purita. Okay. Bien, entonces los sistemas digitales presentan mayor inmunidad al ruido, porque ya vimos que en un sistema analógico yo no puedo deshacerme del ruido. En un sistema digital sí podría deshacerme del ruido. Piensen en lo siguiente. Yo transmito este pulso, muy sencillo, ¿ok? Y eso, si fuese un sistema analógico, y aquí hay ruido, y ese ruido se suma, ¿ya? Yo lo que tendría sería una cosa como esta. ¿Estamos claros? Y ahí yo no podría hacer más nada. Tal vez meta un filtro y más o menos pueda reducir un poco eso, pero la señal no hay de otra. ¿Estamos claros? Pero si es un sistema digital y yo tengo esto, bueno, vamos a hacer algo. Y aquí entonces está mi receptor. Si es analógico, no hay de otra. ¿Ah? No puedo hacer más nada. ¿Okay? Si es digital, sin embargo, hay algo que yo puedo hacer. Como es digital, yo puedo saber si este sistema cuántos niveles tiene realmente. ¿Estamos claros? Y póngase que nada más pueden existir pulsos de este tipo. Significa que o vale 0 o vale 1, o una amplitud cualquiera. ¿Estamos claros? En el sistema digital, aquí en el receptor, él va a recibir una cosa como esta. Sin embargo, básicamente lo que se hace, vamos a ver después, es que él puede muestrear. Él hace un proceso y después toma muestras de esa señal. ¿Estamos claros? Significa que si él sabe que nada más es este valor o este valor, él podría tomar una decisión al final en función de la muestra de esa señal que él hizo. ¿Estamos claros? Y sí, puede tener entonces aquí una especie de umbral y decir, bueno, si o es 0 o es 1, entonces el umbral ¿dónde lo voy a poner? 0.5. Bueno, la respuesta viene en forma natural y puede ser correcta, pero habría que decir más sobre el asunto. Si no se dice nada, yo puedo pensar que, ok, 0.5 es lo mejor. Es lo mejor siempre y cuando estos dos valores sean igualmente probables. Si esos dos valores no son igualmente probables, entonces eso no va a ser 0.5 el mejor umbral. Va a estar para un lado o para el otro. ¿Estamos claros? Pero de eso después lo vemos. Supongamos que son igualmente probables, entonces lo más natural es, bueno, es la mitad, porque o es arriba o es abajo. ¿Estamos claros? Y en función del valor de esa muestra, entonces yo decido. Así que suponga que el ruido no es mucho
y que la muestra efectivamente me da algo por acá arriba, punto 6. Lo que él vota, entonces es decir, ¿sabe qué? Es un 1. Entonces yo puedo tener esto. Y mire que esto es exactamente eso. Así que yo puedo reconstruir exactamente la señal original. ¿Estamos claros? El problema ¿dónde está? Bueno, si hay mucho ruido, puede entonces que la muestra por alguna razón haya quedado por debajo del umbral y él diga que es un 0. Entonces hay un error completo del símbolo. Pero igual acá, si hay mucho ruido, usted va a tener nada, o sea, basura, ruido. ¿Estamos claros? Igual no sirve, ¿ve? Pero si está por encima del umbral, esto usted puede reconstruir exactamente la señal original. Entonces, por eso es que se habla de que tiene una alta inmunidad al ruido con respecto a los otros sistemas, ¿ok? Eso es muy básico. Realmente hay que ver más cosas adelante, pero ese es el concepto importante que quiero que graben. Y desventajas, bueno, requiere sincronización. Es muy importante la sincronización en un sistema digital, porque como sistema digital, estas señales que están aquí tienen una duración específica. ¿Estamos claros? Recuerden que son niveles, ¿no? Tienen niveles específicos, pero durante un intervalo específico. O sea que esos mensajes realmente van a representar símbolos, y esos símbolos tienen una duración finita. Y para poder yo hacer algo con eso aquí, yo tengo que saber qué símbolo era. Si tengo una secuencia, entonces tengo que leerlos en la secuencia correcta. Si no, termino con otra cosa, con otra música, o con otra voz, o con otros números telefónicos, o con lo que sea, ¿me explico? Así que es importante la sincronización. Y eso demanda bastante del sistema. Y el otro asunto es la degradación abrupta. La señal no se va perdiendo simplemente, sino que si llega al umbral se corta. Si usted ve que está hablando por el teléfono, de pronto se corta. O sea, no es que dice, más o menos, no tengo más o menos. Como ocurre si va en su auto y se mete por un lugar donde haya muchos árboles o un túnel, ¿no? O lo que sea, usted ve que, bueno, se empieza a interferir, comienza a reducirse, pero ahí está. Y usted en el fondo sigue escuchando la emisora o lo que sea. Con un sistema digital simplemente se corta. No, claro. O estaba arriba del umbral y él todavía lo puede procesar, o llega al umbral y ya no puede hacer nada y simplemente lo elimina. ¿Ok? Es lo mismo que y eso lo puede ver también, bueno, yo no sé, ¿alguno ha escuchado cintas de audio? Sí. ¿Sí? Y usted ve que, bueno, hay ruido y está allí. Pero cuando tiene un CD y hay un problema, él no se hace, no, brinca simplemente. O se para, porque ya pues tiene un hueco, será el disco. O simplemente ahí hay algo que no puede resolver y ¡pum! Brinca y continúa. ¿Estamos claros? Entonces, eso es un requerimiento. Ahora bien, vamos a lo de la medida de la información. La medida de información, realmente Harry fue el primero que tuvo un concepto de información. Pero no estaba del todo bien definido. No fue sino Shannon el que definitivamente pues dio con el toque de cómo medir la información. La información desde un punto de vista de ingeniería, no desde un punto de vista de lenguaje semántico, si tiene sentido o no, sino de tener una medida en algo, en alguna unidad que me permita a mí hacer algo con esa señal. ¿Estamos claros? Con el contenido de información de esa señal. ¿Ok? Esa información o grado de información está asociado a la incertidumbre del mensaje, es decir, está asociado a la probabilidad del mensaje. Si un mensaje es muy probable, tendrá mucha o poca información. Si un mensaje es muy probable, tendrá mucha información o poca información. Poca información porque es altamente probable. Si usted sabe que va a llover, o si usted supiese que va a llover, y yo le digo, ay, va a llover, ahí entonces, sí, tú lo sabes. Entonces no te estoy diciendo casi nada, si lo vemos desde ese punto de vista, ¿no? Claro. Pero si es muy poco probable, entonces va a contener mucha información. Eso lo vamos a traducir ahora en una forma cuantitativa, ¿estamos claros? De cómo medir eso, ¿ok? Entonces mire que esto está asociado a la probabilidad del mensaje. La discusión sobre esta información y el contenido de información lo vamos a hacer desde un punto de vista de un sistema digital. Sin embargo, para un sistema analógico es básicamente lo mismo, porque debemos saber o pensar que cualquier señal analógica se puede representar por una señal
digital, hasta el extremo. ¿Estamos claros? Lo único que, bueno, cada vez requeriré más y más cosas. ¿En qué sentido? En que si yo tengo esta señal analógica, ¿sí?, y que yo quiero representarla en forma digital, yo podría hacer algo como esto, tal vez. ¿Ya? Parece algo burdo, porque bueno, no es exactamente igual. Pero si yo hago los escalones más, si yo hago estas mediciones, porque aquí estoy midiendo más, cada vez en menos tiempo, esto es tiempo, y en estos instantes yo estoy tomando muestras de mi señal analógica, ¿estamos claros? Si ahora yo tomo muestras cada vez más cercanas, entonces yo voy a tener esto, por ejemplo, ahora. ¿Ve? Y cada vez, y si lo hago más y más y más, entonces mire que cualquier sistema analógico, cualquier señal analógica, yo podría representarla hasta exactamente como un sistema digital. Nada más que cada vez necesito más y más datos. Pero bueno, así que esta discusión, que la vamos a hacer en digital, porque es más fácil, es concepto aplicable a un sistema analógico. ¿Estamos claros? Entonces, ¿por qué? Porque aquí es más fácil. Porque como esto depende de la probabilidad del mensaje o del valor, ¿no? Claro, es mejor tener una cantidad finita de valores a una cantidad infinita de valores. ¿Ok? Entonces, ¿en qué se basa esto? En que una fuente de mensajes digital, se habla de que es digital, si contiene un alfabeto de símbolos, es decir, un conjunto de posibles valores, no hay otros valores. ¿Ok? El ejemplo es la señal esa sinusoidal, donde si la fuente fuese digital, nada más permitiese amplitudes de menos 2, menos 1.5, menos 1, ¿me explico? O sea, nada más va a haber esos 9 posibles valores. De ahí no va a salir más nada. Entonces, mire que tiene un conjunto finito. Eso es una fuente digital, ¿ok? Cada uno de esos valores tiene una probabilidad asociada, ¿ok? Cada uno de esos valores tiene una probabilidad asociada de que salga. Y se mide la información, se definió la información, cantidad de información de un mensaje en particular, como el logaritmo de base 2 de 1 entre la probabilidad de ese mensaje. Mire que eso va de acuerdo al concepto por sentido común que tenemos. Si el mensaje es muy probable, el valor de esa probabilidad es alto, ¿cierto? El inverso es pequeño, el logaritmo me da un número pequeño. Entonces mire que el contenido de información es pequeño, porque es alta su probabilidad. Sin embargo, cuando la probabilidad es baja, el valor es pequeño, este valor inverso es grande y el logaritmo es un número más grande y es más grande el contenido de información. ¿Estamos claros? Entonces mire que va asociado a eso. ¿Ok? Así que fue genial. Fue genial cómo calcular esto. El logaritmo puede ser cualquier cosa realmente. Puede ser un logaritmo natural, puede ser un logaritmo de base 10, del base que le dé la gana. En su momento Shannon utilizó la base 2 y midió esto en bits, porque estaba también en desarrollo los conceptos de computación digital, de la computadora y del bit, como unidad de representación de algo. ¿Estamos claros? Entonces él dijo, bueno, esto tiene un poco de sentido con eso. Vamos a usar ese logaritmo de base 2. ¿Ok? Pero puede ser otra cosa. Normalmente usamos el logaritmo de base 2 y si es de base 2 medimos en bits. Ojo, esto es una unidad de información, no es el bit de un 1 o un 0. ¿Estamos claros? Ahí está como unidad de información. Es más, este número puede ser un decimal, 0.5 bits. ¿Estamos claros? Ahora, posteriormente vamos a ver cómo eso se relaciona a los bits de representación de una señal. ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo mi fuente, ella nada más tiene esos posibles 9 valores, que son mensajes o símbolos, como usted quiera llamarlos. Cada uno de ellos tiene asociado una probabilidad, así que cada uno de ellos tiene un contenido de información. ¿Okay? Eso puede ser útil en un momento dado, pero a mí me interesa también poder medir en promedio cuánto es el contenido de información de la fuente, en promedio, porque la fuente no va a estar emitiendo un símbolo,
La fuente va a estar emitiendo continuamente, así que a mí me interesa medir en promedio, es decir, en un largo tiempo, más o menos cuánta información está ella generando por unidad de tiempo. ¿Estamos claros? Y de ahí entonces sale el concepto de entropía, que no es más que una medida de información promedio de la fuente. Y como es un promedio, miren entonces que lleva ¿qué cosa? Una sumatoria. Es como un promedio, nada más que no es el promedio aritmético, porque los valores no tienen la misma probabilidad. ¿Estamos claros? Entonces, yo estoy calculando un promedio, ¿por qué? ¿Qué estoy multiplicando? Estoy haciendo la sumatoria de la información de cada mensaje por su probabilidad. ¿Estamos claros? Si los mensajes tuviesen igual probabilidad, ¿cuánto sería la probabilidad de cada uno de ellos? Yo sé que todavía no lo han dado, pero son cosas muy sencillas que pueden aprender ya conmigo. Vuelvo a la pregunta. Si todos los mensajes tienen igual probabilidad y hay n mensajes, ¿cuánto sería la probabilidad de cada uno de ellos? La misma. Sí, la misma, pero ¿cuánto? 100% sobre 100% sobre N. Sí. Ok, ahí le falta un concepto importante a todos. ¿Cuánto es la máxima probabilidad de un sistema? 100% o 1. ¿Estamos claros? El total de la probabilidad de un sistema es 1. ¿Estamos claros? No puede haber más. Es 1. Así que entonces en ese caso la probabilidad de cada uno de ellos sería 1 entre n. 1 entre n, no 100, es 100%. Es 1. Por eso. Sí, es 1. Es 1 entre n, ¿estamos claros? Esa sería la probabilidad de cada uno de ellos. Entonces miren aquí yo que tendría la sumatoria de 1 entre n de esta cosa. ¿Y eso qué es? Es un promedio aritmético. Usted suma y divide entre el total. Pero en general, si no son equiprobables, cada quien tiene una probabilidad distinta. Así que tienen que hacerlo de esta manera. ¿Ok? Esta es la definición general. ¿Estamos claros? Esto que está aquí también se mide en bits. Pero esos son bits promedios de generación de la fuente. Es decir, que si yo miro la fuente en un largo periodo de tiempo, cada vez que ella emite, en promedio sería esa cantidad. ¿Para qué sirve todo eso? Eso fue sumamente importante porque eso me ayuda a mí o me da ideas a mí de cómo codificar una fuente. Es decir, cómo utilizar un sistema, por ejemplo, binario para generar un código que represente cada uno de esos mensajes. Porque recuerda que yo no transmito el mensaje per se. O sea, si es un sistema digital, póngase que yo voy a medir, yo quiero transmitir los colores de los autos que pasan. Y bueno, yo veo que nada más hay 4 posibles colores: blanco, rojo, negro y azul. ¿Ok? Yo no voy a transmitir rojo, yo no voy a transmitir verde. Lo que normalmente se hace es que yo codifico el color en algún sistema de numeración digital. ¿Ok? Pensemos en lo más simple, que sería un sistema binario. Si tienen 4 cosas que transmitir, ¿cuántos bits necesitaría para transmitir eso? 2 bits, porque con 2 bits yo tengo 4 posibilidades. Cada uno de esos códigos corresponde a un color en particular. Por ejemplo, el 00, al blanco, el 01, al negro, el 10, así, ¿no? Y ese sería un código. Pero ese código sería eficiente siempre y cuando estos 4 posibles mensajes fuesen o tuviesen igual probabilidad. Pero si alguno de esos mensajes no tiene igual probabilidad, ese código tal vez no sea eficiente. Y yo pueda tener otro código distinto, donde para uno de los colores, algunos de los colores yo tengo nada más 1 bit, mientras que para otros de los colores yo tengo 3 bits. ¿Para cuál usted usaría menor cantidad de bits? ¿Para qué colores? Para los que son menos probables. No, para los que son más probables, porque son los que más vas a estar transmitiendo. Si un mensaje es más probable es porque la fuente lo emite más veces. Significa que yo quiero transmitir la menor cantidad de información, porque es lo que más sale. ¿Me explico? ¿Están viendo la asociación? Así que uso el código con menor cantidad de bits, porque es lo que más voy a estar mandando. Y yo quiero ser más eficiente. ¿Estamos claros? Y en promedio yo tengo esto. Entonces esa H me da una idea a mí de cómo diseñar un código, que no es de este curso, pero para que sepan, de cómo diseñar un código que represente de forma efectiva a esa fuente. ¿Estamos claros? Y hay un montón de métodos y de cosas. Eso después lo vemos en el curso. ¿Ok? Esa entropía también me va a servir a mí para calcular la velocidad de transferencia de información de una fuente. Si yo sé el tiempo
¿ok? En que se emite el mensaje o se emite el símbolo. Si la fuente emite un mensaje cada cierto tiempo, y yo sé el promedio de bits de información que está transmitiendo, entonces yo podría calcular la velocidad de transmisión de información de esa fuente en bits por segundo. ¿Estamos claros? Con la entropía entre el periodo de duración de uno de los símbolos. ¿Ok? Muy bien. Aquí hay un ejemplo. Vamos a ver rapidito. ¿Quién resuelve o quién puede? Una fuente digital emite cada 3 segundos uno de 10 posibles símbolos con igual probabilidad. Entonces, el contenido de información de cada símbolo de la fuente, ¿es el mismo o es diferente? ¿Por qué es diferente? Miren, son signos diferentes, pero ¿depende de la información del símbolo? No, ¿de qué depende? De la probabilidad, exactamente. Entonces, va a ser la misma, porque Sí, la exacto. probabilidad de los símbolos es la misma. Ajá. ¿Estamos claros? Miren que la contenido de información no depende del símbolo per se, depende de su probabilidad. Eso es lo grandioso de la idea de Chapman. Porque a mí no me interesa si yo estoy transmitiendo rojo, blanco, azul o negro, o yo estoy transmitiendo pequeño, alto, medio, flaco, gordo. ¿Me explico? No importa. Depende de su probabilidad. Así que el código S0100 no tiene nada que ver realmente con el mensaje per se o lo que sea. Si no, ¿me explico? Entonces eso es lo grandioso. Entonces en este caso, todo el mundo tiene la misma cantidad de información porque todos tienen la misma probabilidad. ¿Cuánto es? 1 sobre 10. 1 sobre Sería 10. el logaritmo de base 2 de 1 entre 10. ¿Ok? Muy bien, después, ¿cuántos bits como mínimo? Mira esta pregunta. Y calcule aquí, que lo calcule ahí rapidito. ¿Alguien lo tiene? Entonces, la primera, el contenido de información del JSimo mensaje será el logaritmo de base 2 de 1 sobre 10, de 1 entre 10, que es 10. ¿Eso cuánto es? 3.3. ¿Puede ser negativo? Ah, no, de 10, perdón. No, porque es 1 entre 10. Sí, sí. 3.32. 3.32. ¿Ok, bits? Pero mira que son de información. Ahora mire la pregunta. ¿Cuántos bits como mínimo debe tener el código para representar esos símbolos o esos mensajes? 4. ¿Estamos claros? Todo el mundo entiende. Estos son bits de información, pero acá ya son bits de señalización. O sea, son representaciones reales de algo que yo tengo que almacenar en una memoria o transmitir por medio de pulsos o de alguna señal. ¿Estamos claros? Entonces, cuando se trata de esos bits de señalización, yo no puedo tener medio bit. Yo no puedo almacenar medio bit, porque el bit es la unidad básica de almacenamiento. Entonces, o es 1 o es 0, por ejemplo. ¿Estamos claros? O sea, no puede ser la mitad de nada. ¿Ok? Así que yo necesito enteros. No puedo quedarme con 3 bits de representación porque faltaría información. Estoy dejando de transmitir información. Siempre que Necesito completar. información. Además, con un código que en promedio use 3, 4 bits, ¿cuántas posibles combinaciones puedo representar? Ah, no, ¿eh? 10, 2 a la 4, Sí. 16. Y son 10 mensajes. Ajá. Así que hay para eso. Sin embargo, si uso 3 nada más, ¿cuánto puedo representar? 8. Y son 10 mensajes. Así que habría 2 que usted no está representando. Y le falta enviar información. ¿Estamos claros? ¿Cómo está claro? Muy bien, excelente. Ahora bien, ¿cuál es el contenido de información promedio? Es simplemente ¿de quién estamos preguntando ahora? De la entropía. Y la entropía no es más que la sumatoria de cada una de estas por su probabilidad. En este caso, ¿cuánto da? Bueno, ¿Cuánto? no empecé. Todos son improbables, así que la probabilidad es simplemente 1 entre 10 y la sumatoria de todo eso del mundo te va a dar 1. Entonces, La entropía es 1. no. No. Es 10. Bueno, no se calcula el iPad. Ah, es que tienen la misma probabilidad. Estamos. Pero es sumatoria de información. ¿Cuánto da? Ya me sumo.
¿No será lo mismo que el Lo promedio? mismo que la del mensaje. Sí, ¿verdad? Todos valen lo mismo. Y todos tienen igual probabilidad. Como que 0.300 ya. Seguro. Bueno, hagan ese trabajo, pero debe darle lo que estamos claros. Es que Entonces, es 0.332 cada uno, pero son Claro. 10, ¿no? Y eso queda lo mismo, da 3.32. entonces, esto, ¿estamos claros? Ahora, ¿con qué frecuencia debe emitir la fuente un símbolo para transmitir información a razón de 2 bits por segundo? Regla de 3. Bueno, usted sabe ya que R es igual a qué? A H entre T. Le estoy preguntando esto. Si ya tienen esto y saben cuánto quiere que sea eso, pues pueden encontrar cuánto es el tiempo. Un medio hertz. Okay, no sé, no. El tiempo, segundos. Tiempo, 1.66. Para que salgan 2 bits por segundo. ¿Estamos claros? ¿Cuántos bits tiene un medio que hace? Aquí, para el código, para representar los posibles símbolos. Bueno, si aquí te dio 3.32, necesitarás por lo menos 4 bits de representación. Frecuencia usted No, está preguntando otra cosa, cuidado. Está preguntando volviendo a arriba. ¿Estamos claros? Pero es porque los bits de señalización no pueden ser partículas o es un entero. Y si usas 3, estás dejando información por fuera porque le faltan los 32.32. ¿Estamos claros? Ok, bien. ¿Y lo otro, tú qué? no, que yo le quería preguntar que si la frecuencia usted está... La frecuencia de emitirlo es cada 5 segundos, cada 1 microsegundo. A eso es bueno, la frecuencia está asociada al tiempo. Pero uno no da la frecuencia de emisión de algo en hertz. Uno da la frecuencia de emisión de símbolos en tanto por segundo, o cada segundo. Ok. Pero sí, si le das al revés, 1 entre segundo es hertz. Okay. Pero la respuesta pues va en esa orientación. Ok. Entonces, bueno, ya quedamos claros con los procesos de modulación y demodulación. Ya lo discutimos. Esto también ya lo discutimos. Esto es importante, ya lo habíamos discutido en la clase anterior. Algo interesante o importante es el aprovechamiento de ese canal. Ese canal tiene múltiples dimensiones, como ya habíamos discutido. Entre ellas, el tiempo, espacio, la frecuencia, dirección o espacio, sí, y otras cosas más. ¿Estamos claros? ¿Por qué es importante poder aprovechar ese canal? Por esto. Porque usted quiere transmitir la mayor cantidad de información posible o tener la mayor cantidad de clientes posible. Entonces no va a tener una estación de televisión usando todo el espectro de radio que tiene disponible para eso, porque nada más estaría transmitiendo para un grupo de personas. Si yo logro transmitir en ese mismo espacio más canales para más gente, vendo más y gano más dinero. ¿Estamos claros? Así que tengo que buscar mecanismos para eso. El mecanismo o el proceso para eso es la multiplexión, es decir, el aprovechamiento de la dimensión, de alguna dimensión del canal para poder transmitir información de múltiples fuentes. ¿Estamos claros? Simultáneamente, entre comillas. ¿Ok? Que puede ser efectivamente simultáneamente, al mismo tiempo exacto, o en algo relativo. ¿Ok? Entonces, hay múltiples, esas son las múltiples ideas, ¿ok? Entonces, esto, básicamente, ¿cómo se puede ver eso? Bueno, yo tengo muchas entradas. Piensa en las múltiples estaciones de radio o estaciones de televisión. Y tengo un solo canal, que son las ondas electromagnéticas de radio dentro de una banda de frecuencia específica, que se usa para radio, por ejemplo, ¿ok? Y todas se transmiten, así que todas están ahora mismo aquí mismo, ¿estamos claros? Todas están al mismo tiempo. Lo que hacen los receptores es que entonces separan por medio de distintos mecanismos, por ejemplo, filtros, podría ser, la señal que a ti te interesa. ¿Estamos claros? Y esto es una cuestión sumamente importante para cualquier tipo de red de comunicación, ya sea de datos por computadora hasta la voz, la telefonía, televisión, radio, etc. ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces hay estos tipos. Básicamente este es fácil de comprender, el de frecuencia ya lo discutimos. El del tiempo ya lo discutimos también. El del espacio también lo discutimos. Y el otro es el de código. El de código se basa en una propiedad importante que vamos a discutir ya mañana, que es la ortogonalidad.
¿Alguien sabe qué es la ortogonalidad? Es una la demostración de la serie de Fourier. Sí. Pues está asociado a eso. Porque en la serie de Fourier los elementos básicos son ortogonales. ¿Pero qué significa eso? Bueno, la definición matemática es que la integral del producto de dos señales en un tiempo específico es 0. Cuando eso ocurre, las dos señales son ortogonales. Los casos clásicos son seno, coseno, pero también senos de distintas frecuencias, cosenos de distintas frecuencias y otras cosas más, ¿ok? Que sean múltiplos de la misma frecuencia, ¿ok? Después lo vemos. Pero esto es. Entonces, yo puedo hacer eso por medio de códigos. Si yo puedo lograr conseguir una secuencia de códigos que entre ellos son ortogonales, entonces yo puedo aplicar cada uno de esos códigos a fuentes distintas. Que son los quiénes. Esos códigos quiénes serían las portadoras. O en cierta forma, las portadoras. ¿Están claros? Yo puedo lograr conseguir múltiples códigos que sean ortogonales entre ellos. ¿Por qué? ¿Por qué eso me sirve? Porque si yo tengo este código que es ortogonal con este, yo puedo transmitirlo al mismo tiempo. Lo que se va a ver en el canal es una señal media rara, que es la combinación de ellos. Pero en mi receptor, ¿sí? Si yo lo que hago es yo hago esta operación con una de esas señales, con uno de esos códigos, la parte de esa señal complicada que resulte es aquella que corresponde a quién? A mi código, porque el del otro es ortogonal y por lo tanto la respuesta es 0. ¿No? Miren, vamos a ver, tal vez más simple, las palabras están un poco complicadas. Yo tengo dos códigos, tengo un código A, tengo un código B, y ellos son ortogonales entre sí. Significa que la integral de A por B en un periodo es 0. ¿Ya? Pero ¿yo qué hago? Yo voy a transmitir cierta información con ese código y otra información con esto. Yo puedo sumarlos y mandarlos a través del canal. En el canal va la suma, así que va una cosa ahí media rara. ¿Pero qué yo hago en el receptor? Bueno, si mi receptor es para la fuente A, yo hago la integral de lo que llega con A, porque ese es mi código de esa fuente que a mí me interesa, ¿sí? Y lo que llegó es A más B, así que él va a ser la integral de quién? De A con A más la integral de A con B. La parte de A con B, ¿cuánto va a dar? 0, son ortogonales, así que nada más me queda la parte de A con A. ¿Estamos claros? Y de esa manera yo puedo usar esos códigos como parte de las portadoras para mandar los mensajes. Y solamente saldrá el mensaje correspondiente al código que yo estoy o que tiene mi receptor. Ahora sí, ¿todo el mundo? Sí, mucho mejor. Sí, no, la decodificación es un concepto más general, pero ahí estamos haciendo decodificación de esos códigos. ¿Cuántos códigos ortogonales uno puede mandar? Lo que te dé la gana. Depende un poco, bueno, del ancho de banda, de la potencia, del nivel de ortogonalidad de esos códigos, porque no siempre se usan códigos perfectamente ortogonales. Básicamente el proceso final de la información va a ser lo que tiene el receptor. Exactamente, que tiene que hacer todo ese asunto. Exactamente. Y de ahí es que se usa el CDM, ¿ok? Que es alguno de los esquemas que se utilizan para la telefonía móvil. Tecnología que se usa para telefonía móvil. Entonces, en la telefonía móvil, para realmente aprovechar el canal y tener la mayor cantidad de clientes posible, yo hago TDM, FDM, CDM, SDM. Aplico las 4 multiplexiones para poder multiplicar la cantidad de usuarios y multiplicar mis llenos. ¿Estamos claros? Entonces, es eso. ¿Estamos todos claros? No importa cuál de ella yo haga, el mensaje se va a transmitir, o sea, va a llegar. Bueno, si está bien hecho todo el rollo y tiene su sincronización y tiene todo, entonces debe llegar. Si no, no sirve el sistema. Si no, no lo puedo usar. Lo en realidad es la técnica que se utiliza en CDM. Sí, CDM. O sea, es el fundamento de CDM. La ortogonalidad es el fundamento de CDM. ¿Okay? Entonces, esto, listo pues. Esto también ya lo discutimos, esto es un sistema digital. Mire que entre la fuente y el modulador, ahora como es digital podemos incluir más cosas. Podemos incluir la codificación de fuente, que es lo que le hablé de la compresión.
Podemos incluir un codificador, bueno, aquí no está, de encriptación para seguridad. Y podemos incluir un codificador de canal contra el ruido. Nada de estos bloques pueden o van a estar en un sistema analógico. ¿No? Claro, en el analógico está la fuente, un filtro, un limitador tal vez de amplitud, una cosa así, y el modulador, ya se acabó. ¿Estamos claros? Pero un sistema digital hay más elementos. Ok. La capacidad de información. Como ya vimos, la información es algo importante. Todo canal va a tener una medida llamada capacidad del canal. Es decir, y me va a dar una misma idea de la mayor cantidad posible de información que yo puedo transmitir a través de él. Y está medida en bits por segundo. ¿Estamos claros? Esta ecuación que vamos a usar, las pocas veces que la usemos, hay que derivarla de una cuestión más abstracta, ¿ok? Que no es competencia de este asunto aquí. Pero lo que es importante que usted entienda es que, bueno, esta es la capacidad, y recuérdalo, para un canal AWGN solamente. Es decir, canal de ruido gaussiano blanco aditivo, que es el tipo de ruido que les expliqué hace un momento, ¿ok? Esta es la ecuación resultante para ese canal. Hay otros modelos de canales. Y cada uno de esos modelos de canales tendrá otra ecuación distinta, ¿estamos claros? De capacidad. Pero los ejemplos que hagamos y las cosas que usted estudie por lo pronto aquí, como este es el ruido más importante, entonces vamos a quedarnos con esta ecuación que está aquí. ¿Ok? Ojo, entonces es la capacidad de un canal, pero AWGN. ¿Qué cosas tiene esto? Que el ancho de banda del canal, que está medido en Hertz, y de ahí es que sea por segundo. Y tiene el logaritmo de base 2 de 1 más la razón señal al ruido, que es donde están medidos los bits, en cierta forma. Claro. Lo grandioso de esto es que hay una asociación entre el ruido, el ancho de banda, o sea, y mire que esto en el fondo, ¿a quién incluye? A la potencia. Así que está metida la potencia con el ancho de banda para ver cuánta información yo puedo transmitir. Y eso es grandioso, eso es de Shannon también. ¿Ok? Y sumamente importante, porque hasta que no llegó Shannon con estas ideas, no se entendía muy bien cómo yo podía hacer para mejorar y poder transmitir más información. La tendencia entre la gente era como buen ingeniero, ¿sabes qué? No te recibo muy bien. ¿Qué? El reinicio. No, aumentale el asunto, dale más potencia. Y obviamente estoy mejorando la razón señal al ruido, pero ¿a qué costo? Entonces puede haber esa ecuación. Lo que ayuda es a verificar que hay otros mecanismos en que yo puedo mejorar eso, claro, haciendo otra cosa, aumentando el ancho de banda por alguna forma o mejorando la razón señal al ruido de alguna manera que no necesariamente aumentándole la potencia al asunto, ¿ok? Y había una mejor comprensión del sistema como tal, ¿ok? Este teorema es bien importante porque lo que indica es que ese canal, esa capacidad es un límite. Si yo intento transmitir más información que la que me da ese valor, yo lo único que voy a incurrir es en mayor cantidad de errores. Significa que el canal no va a ser útil, porque no voy a estar recibiendo nada. Voy a estar transmitiendo, pero lo que recibe es basura. ¿Estamos claros? Entonces, esa C calculada, lo que me define a mí es un límite. O sea, hasta allí yo puedo transmitir información. ¿Ok? Sin ruido. Si yo podría transmitir o tener, ojo, y aquí es importante una cosa, no debemos confundir la velocidad de transmisión de información, el ancho de banda ni la capacidad. Esto vamos a poner en B para que no se confunda con esta de relato. Okay. Esta es la velocidad de transmisión de los datos. Esta es la capacidad, este es el ancho de banda en Hertz, esta es la capacidad del canal en bits por segundo y esta es la capacidad de transmisión de información. ¿No? Claro. Todas están asociadas, porque ustedes ven que C es igual a ¿qué? A W y tiene la potencia metida también. ¿Sí? Y esta R, que son datos que se transmiten, obviamente está asociada a esta, porque está en bits por segundo, pero esta es de información. Yo puedo y normalmente transmito más datos que los necesarios. Esos otros datos no son información, pero yo los necesito. Ejemplo de eso es que usted vio que hace un momento yo necesitaría 332, pero yo no puedo usar 332, yo uso 4. Entonces
ya ahí hay algo más que no es información. Normalmente también yo transmito otras cosas como usted vio. Yo uso un código, por ejemplo, para corrección de errores. Yo uso un código para proveer otras cosas. Y nada de eso es información. Son cosas adicionales. ¿Estamos claros? Así que esto no necesariamente es igual a esto. ¿Sí? Y esto puede estar por encima de esto. Pero lo que el teorema indica acá, que se demostró, y no lo vamos a demostrar, es que si yo intento transmitir esta por arriba de esta C, no voy a poder realmente transmitir información. ¿Estamos claros? El ruido va a deteriorar todo y lo único que voy a recibir es basura. Así que para transmitir en forma adecuada la transmisión de información tiene que mantenerse al menos igual a la capacidad. No significa que la velocidad de los datos en bits por segundo no pueda ser mayor que esto. Puede serlo, porque yo estoy transmitiendo otras cosas que no son información. ¿Ok? Entonces hay una asociación entre todos, pero no son lo mismo. Y por eso en algún momento le conversé y le dije que tuviese cuidado con hablar, como a veces hablamos o escuchamos o leemos, que los anchos de banda lo están midiendo en bits por segundo, o en términos de velocidad de transmisión, ¿ok? Porque eso puede cambiar. Usted vio ahí que la capacidad puede cambiar. Si cambia la razón señal al ruido, cambia la capacidad. Tendría que cambiar la velocidad de transmisión de información. ¿No? Claro. Entonces, el otro asunto es el espectro electromagnético. Simplemente pues el conjunto de frecuencias que se tienen disponibles. Y yo puedo usar parte de él para las comunicaciones, no todo. Pero es un asunto simplemente de tecnología. Todavía no hemos encontrado la manera de usar rayos X, por ejemplo, para transmitir información. ¿Ok? A menos que, bueno, no sé, quiera freírle un poco a alguien. Pero es un asunto de tecnología, ¿estamos claros? En algún momento podríamos llegar a eso. Por lo pronto estamos por aquí. Claro, ya usamos la luz para transmisión de alta velocidad, ¿ok? En una tecnología que se llama, que ya está bastante desarrollada, Visible Light Communication. ¿Estamos claros? Y que está haciendo una especie de soporte para Wi-Fi y otras redes. Porque la parte de espectro que se usa para inalámbrico ya está bastante congestionada, porque hay muchísima cantidad de personas, muchísima cantidad de dispositivos que se comunican, ¿ya? Y ese espectro de ancho de banda es limitado y ya no caben más cosas allí. Entonces estamos usando otros elementos a otras frecuencias para poder transmitir información también, ¿ok? Pero un asunto simplemente de tecnología. O sea, ese espectro se divide, y se divide simplemente por sus características. ¿No? Claro. Las altas frecuencias no tienen iguales características que las bajas frecuencias, no tienen los mismos anchos de banda, no permiten las mismas velocidades, las aplicaciones son diferentes, ¿están claros? Así que ese espectro se divide y uso algunas frecuencias para la transmisión por satélite, otras para las transmisiones de todas esas tecnologías inalámbricas, de redes de datos, de telefonía, ¿no? Otras secciones pues para televisión, otras secciones para televisión cableada, otras secciones para televisión de difusión o de radiodifusión, ¿estamos claros? O sea, cada sección del espectro se divide. Esto es importante. Y así entonces el espectro de la parte radioeléctrica, que no es lo único que se usa para comunicaciones, hay más bajas y más altas que esto, está entre los 30 y los 300 GHz. Ese es el radioeléctrico. Y dentro de ese radioeléctrico entonces tenemos los extremely low frequency, very high frequency, extremely high frequency y así, ¿no? Ultra high frequency, que tienen que ver, yo no sé, con los canales, ¿no? UHF, VHF, usted ha escuchado eso en televisión, ¿no? O la radio. Y bueno, ahí están catalogadas y en cada una de esas frecuencias tiene aplicaciones particulares. Y están reglamentadas, ¿no? Según la CEP o la FCC. Y tiene que haber una regulación. Tiene que haber una regulación porque no me puedo a mí, o sea, tenemos que coexistir. Así que cada quien no puede hacer lo que le dé la gana. ¿Ok? Como a veces sucede en las sociedades. Hay que coexistir, entonces hay que ordenar ciertas cosas. Entonces usted no puede ocurrirse ahora traer una tecnología para empezar a transmitir datos en la frecuencia que transmite en radio, porque entonces comienza a interferir con todo el mundo, ¿estamos claros? Así que tiene que haber alguien, un ente, que regule cómo hace la distribución de ese espectro, qué anchos de banda están permitidos y cuánta potencia está permitida, ¿estamos claros? Y así entonces aquí hay un diagrama
que básicamente es como que se adopta en Panamá también, este es de Estados Unidos, del espectro, cómo está dividido por aplicaciones. ¿Están claros? Para las bandas de seguridad, por ejemplo, policía, bomberos, ¿están claros? Tienen sus bandas específicas de frecuencia y sistemas específicos, ¿están claros? De radio, de comunicación, para la parte de navegación aérea y marítima, para la parte de satélites comerciales y militares, para la parte, ¿me explico? Entonces cada cosa, ese es el espectro, y cada cosa usted la divide, y aquí permite ciertas cosas, ¿estamos claros? Y así para todo, para poder controlarlo un poco. Además, eso es un bien del Estado, y cada vez que una empresa quiere hacer algo, tiene que pagar por el uso de esa frecuencia. ¿Estamos claros? Las tecnologías poco a poco han ido permitiendo el aprovechamiento de esos, del espectro, cada vez más y más. ¿Por qué? Porque bueno, es un ancho de banda específico, ilimitado, así que entonces, bueno, ¿sabes qué? Tengo que aprovecharlo lo más que se pueda. ¿Ok? Tengo que aprovecharlo lo más que se pueda. Pero también volvemos a lo mismo, es un asunto de tecnología. Poco a poco vamos pudiendo transmitir más información en ciertas tecnologías. Poco a poco, por ejemplo, la tecnología permite que yo transmita la misma cantidad de información, pero en menos ancho de banda. Entonces me libera espacio para otras tecnologías. ¿No claro? Y así poco a poco, ¿ok? Muy bien, con eso hemos terminado el capítulo 1. Ahora sí, usted por favor, si no lo ha terminado de leer, complételo. Miren cualquier cosa ahí que no esté muy clara y seguimos adelante, ¿ok? Entonces, ahora pasan por favor de atrás hacia adelante sus ensayos. ¿Quién se documentó? ¿Qué es un ensayo? Bueno, yo les dije un poco cómo escribirlo, pero ¿quién tuvo que buscarlo o no lo buscaba? Eso arrancar como un loco. Buscó qué es un ensayo y más o menos cómo escribirlo. Exactamente. ¿Quién investigó qué es la teoría de la comunicación? Solamente uno. ¿Y ustedes cómo dieron respuesta a la pregunta? Entonces, si no saben qué es la teoría de la comunicación. Yo leí tu libro. Ah, pero investigaste qué es la teoría de la información. Estamos claros, porque es que si no sé cuál es la teoría de la información, ¿cómo puede responder en su ensayo a la pregunta? Que era cómo el aporte de esas personas influye en la teoría de la comunicación. ¿Me explico? Recuerda que no era una biografía lo que había que hacer en su ensayo. Podía poner algunos datos, pero no tenía mucho espacio, era una página nada más. Así que yo espero que esté bien hecho. ¿Ok? Y también vayamos aprendiendo sobre el asunto. ¿Qué encontraron interesante? ¿Qué hicieron?